hablábamos un poquito de la historia de cómo surge la epigenética y algunas de las preguntas que nos han contestado, como discordancias en gemelos, la diferenciación celular, las clonaciones fallidas, etc. Hablamos del envejecimiento y el cambio a través de la vida también, cómo esto se puede pues, de ver en la parte de cambios hormonales regulados también por alteraciones epigenéticas, algunas enfermedades en diferentes etapas de la vida, cambios físicos, etc. Poníamos el ejemplo de los discordantes, cómo van teniendo diferente ambiente y por lo tanto se van pareciendo cada vez menos. Y hablamos de cuáles son algunas de las funciones más importantes de la epigenética en nuestro organismo, y una de estas era la inactivación de cromosoma X, que comentábamos que son mecanismos epigenéticos, la impronta, que estamos a punto de ver qué es eso, salud. La epigenética regula también el destino y el compromiso del linaje celular, que hablamos que es que una célula se comprometa en una, se diferencie y se quede toda la vida como ese tipo de célula. El mantenimiento del fenotipo celular también, y bueno, la activación o la represión de genes. Entonces la epigenética regula pues muchos procesos importantes. Hablamos de tres mecanismos epigenéticos que son la metilación del DNA, y que, si ustedes recuerdan, el DNA creamos que en los promotores, específicamente en regiones ricas en citocinas y guaninas, que vamos a llamar islas CPG, si nosotros hipermetilamos, es decir, agregamos muchos grupos metilo en esas regiones, esto se va a asociar con un silenciamiento génico, ¿de acuerdo? Si nosotros quitamos todas esas marcas y no hay esas marcas en los promotores, pues estaremos favoreciendo el compensativo, ¿de acuerdo? Entonces, la metilación es un proceso del DNA que se puede reprimir, ¿sí? Ese es el primer mecanismo epigenético. El segundo mecanismo epigenético son las modificaciones de histonas, que ya hemos estado viendo en el transcurso de la clase, donde hemos visto que existe ese código de histonas, que son diferentes tipos de marcas, entre ellas metilaciones también, fosforilaciones, acetilaciones, algunas otras que vamos a ver, en el que esas marcas pueden también hacer que la cromatina se compacte o se suelte, se vuelva más laxa, y por lo tanto reprima la expresión o que ayude a que se exprese más ese gen de manera particular, ¿de acuerdo? Entonces llevamos hasta ahorita adelante dos mecanismos epigenéticos: metilación del DNA y modificaciones de genes. El tercer mecanismo epigenético ya lo habíamos comentado hace poquito y tiene que ver con los microRNAs. Los microRNAs también pueden hacer que la expresión de un gen pues, no concluya hasta una proteína, porque como comentábamos, los microRNAs van a bloquear a los RNAs mensajeros y por lo tanto, pese a que un gen se esté expresando, pues no va a generarse la proteína por ese bloqueo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos tres mecanismos epigenéticos, repito: metilación del DNA, modificaciones de histonas, y la tercera, RNAs no codificantes o RNAs de interferencia. Bueno, en modificaciones de histonas hablábamos de varias, entre ellas acetilaciones, metilaciones, subutilización, sumulación, fosforilación, pero hay más de 130 diferentes tipos de marcas como estas. Entonces, hemos estado viendo las más comunes, las que generalmente comprendemos un poquito más, que son metilaciones, fosforilaciones y acetilaciones. Pero podríamos hablar de otras 130 diferentes, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Pues ya lo habíamos visto, ¿no? Una cromatina inactiva es aquella cromatina que está compacta, y una cromatina abierta como esta, pues es aquella que está transcripcionalmente activa. Va a depender de estas marcas que yo les ponga en las colas de las histonas, si queda en un estado transcripcionalmente inactivo o se abre para la transcripción, ¿de acuerdo? Sí. Bueno. El proyecto del epigenoma humano, les comentaba que surgió un poco después del proyecto del genoma humano, y nos ha dado este tipo de informaciones donde en un estado de un gen activado o en un estado de un gen silenciado, yo puedo ver diferentes marcas, y pueden ustedes ver aquí. Cada una de estas marcas, por ejemplo es la metilación de la glicina 4, de la histona C3,
Esa es una acetilación de la lisina 27 del estrona H3. Entonces, hay diferentes marcas epigenéticas aquí registradas. Y los estudios del epigenoma humano lo que hacen es, en un gen que está prendido, cómo están estas marcas, y en un gen que está apagado, cómo están estas marcas. Entonces, lo que hacen es comparar. Ellos pueden decir, en un gen que está activo, la acetilación de la lisina 27 del estrona H3 está presente en la región reguladora. Y ustedes pueden ver aquí cómo estas montañitas que ustedes ven acá, significa que hay una alta expresión de esa marca. Es decir, que esa región del gen está altamente acetilada. ¿De acuerdo? Eso nos está indicando pues, que es un gen que está activo. ¿Sí? Si esta misma marca la buscamos en un gen que está inactivo, pues podemos ver que no existe. ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos da a nosotros a interpretar? Que esta marca es importante para que un gen se exprese. ¿De acuerdo? Si nosotros quisiéramos jugar con una expresión de un gen a través de esa marca, pues ustedes ya sabrían. Por ejemplo, si en una enfermedad esto está de esta manera, pues yo estoy indicando que esa marca se está perdiendo en esa enfermedad. Lo que yo podría hacer es tratar de inducir que esa marca, a propósito, se vuelva de esta manera y yo estaría restableciendo ese fenotipo de expresión en una célula. ¿De acuerdo? Les decía, yo puedo comparar, por ejemplo, una célula en un estado basal y una célula cancerosa y comparo cómo están las marcas en una y en otra, y con base en esas diferencias yo ya sé que está mal en una célula cancerosa y yo puedo o quitar esa marca o inducir a propósito esa marca. ¿De acuerdo? Entonces, esas terapias epigenéticas actualmente están desarrollándose para tener nuevas alternativas contra varias enfermedades, entre ellas el cáncer. ¿De acuerdo? Las epimutaciones, como yo les comentaba, van cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y pese a que epigenéticamente vamos cambiando, pues quedamos que muchas marcas nosotros las podemos revertir. Y aquí es donde entran los procesos pues, bastante interesantes que vamos a ver más adelante. En la metilación del ADN nosotros tenemos obviamente enzimas que agregan los grupos metilos y enzimas que quitan los grupos metilos. ¿De acuerdo? Las enzimas que agregan grupos metilos se llaman DNMT, que significa metilasas del DNA. ¿Okay? En general las podemos llamar metilasas. Son enzimas que metilan, agregan grupos metilos. ¿Y qué serían aquellas que desmetilan? Las desmetilasas. Las metilasas metilan, las desmetilasas desmetilan. ¿De acuerdo? Tenemos desmetilasas que son de mantenimiento y tenemos metilasas que llamamos de novo. Las de mantenimiento son metilasas que, como su nombre lo dice, mantienen patrones de expresión en nuestras células, que era lo que yo les decía. Si una neurona se arrepintió de ser neurona y se quiere convertir en otra cosa en el cerebro, esas metilasas van a impedir que esa neurona se desdiferencie y se convierta en otra cosa. ¿Cómo lo van a impedir? Pues apagando los genes que no tienen que prender esa neurona. ¿De acuerdo? Y hay algunas que son de nuevo, que son aquellas marcas que se nos van a ir agregando en el transcurso de nuestra vida y que las podemos ganar y las podemos perder. Pero no nos compromete el fenotipo de la célula. Digo, pueden hacer que se exprese de repente más o menos algo, pero no van a hacer que se diferencie la célula o se desdiferencie en alguna otra cosa. Aquí podemos ver cómo estas marcas de metilación pues agregan específicamente, quedamos en citocinas. ¿Verdad? Y los microRNAs ya los habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Hablamos de los mirnas, de los sirnas, de los pirnas y todos estos. Algo bien interesante de la epigenética es esto que llamamos impronta, la impronta genómica o impronta genética. Creamos que es un proceso raro en el que
pares de genes que nosotros tenemos, para estos genes que están improntados, no se expresan ambos. Quedamos que son hasta cierto punto genes egoístas, en el que un gen se expresa nada más de vía materna y el de vía paterna tiene que estar apagado, o viceversa, ¿de acuerdo? Si yo enciendo los dos genes, eso me conlleva una sobredosis para esos genes y es una enfermedad. Si yo apago los dos genes, pues estoy teniendo una deficiencia y por lo tanto también tendría una enfermedad, ¿de acuerdo? Lo normal que damos es un gen prendido y uno apagado. Estas improntas nos hace, bueno, un solo gen funcional y hay esta pues, lucha, ¿no? Se prende el de la mamá, se prende el del papá. Pero en realidad ya sabemos cuáles son los genes y de qué linaje se tendría que prender, si el de papá o el de mamá, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, se han descrito más de 100 genes improntados actualmente, es decir, tenemos genes que solamente nos funciona uno en nuestro cuerpo, ¿sí? Estos genes improntados están la mayoría implicados en el desarrollo embrionario y algunos de ellos están también, la mayoría de ellos están agrupados en clústeres. ¿Qué significa? Que al lado de un gen improntado generalmente hay otro también improntado, casi siempre están juntos, ¿de acuerdo? Y aquí les puedo poner un ejemplo de las enfermedades que vamos a ver que tienen que ver con defectos de impronta, donde tenemos dos casos. Tenemos el cromosoma 15 y tenemos el cromosoma 11. Son dos cromosomas diferentes. En el cromosoma 15 hay un locus, un pedacito del cromosoma, que contiene a dos genes en particular, ¿sí? Ese locus tiene el gen SNRPN y tiene también ahí al lado el gen V3A. ¿Okay? Son dos genes que están localizados juntitos en una parte del cromosoma 15. ¿De acuerdo? Esos genes, si ustedes observan, solamente se van a expresar de un solo linaje. Por ejemplo, SNRPN solamente se va a expresar el del papá y el de mi mamá tiene que estar apagado. ¿De acuerdo? V3A solamente se va a expresar el de la mamá y el del papá tiene que estar apagado. En el caso del cromosoma 11 tenemos otro clúster donde tengo dos genes que también están improntados, que es IGF2 y H19. Estos dos, IGF2 está prendido el del papá y H19 está prendido el de la mamá. Por lo tanto, el del papá está apagado. ¿Está? ¿Sí queda claro esto? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto cuando yo tengo defectos de impronta? Aquí tenemos dos enfermedades completamente diferentes. Este es un niño con síndrome de Prader-Willi y este es un niño con síndrome de Angelman. Ambas enfermedades son causadas por el mismo locus, que es el 15q11 a q13. ¿De acuerdo? Entonces van a decir, ¿cómo es posible que dos enfermedades sean causadas por el mismo locus? ¿Sí? Y además son completamente diferentes. El síndrome de Prader-Willi, ahorita vamos a ver, ahorita nos regresamos, por ejemplo, tiene una prevalencia de 1 en cada 15.000 nacidos vivos y esas son las características de Prader-Willi. Son niños que nacen con muy bajo peso al nacer, pero ganan peso muy rápido, incluso pueden tener una obesidad bastante importante porque tienen hiperfagia. Es hiperfagia que tienen mucha hambre, no dejan de comer. Y eso se ha visto que tienen afectado el sistema de la leptina, que la leptina es un regulador del apetito. Entonces, no regulan el apetito y todo el tiempo tienen ganas de comer. De hecho, es uno de los problemas más importantes familiares de estos niños con síndrome de Prader-Willi, porque literalmente no los sacian, todo el tiempo quieren comer y quieren comer y quieren comer y quieren comer. Esta obesidad en infancia, bueno, se va ganando hasta la adultez. Tienen también baja estatura, hipogonadismo, hipotonía, la hiperfagia que ya comentábamos, manos y pies pequeños y edematosos, gorditos. Tienen discapacidad intelectual y retraso también en el desarrollo. ¿Cuál es la causa del síndrome de Prader-Willi? Una lesión
de ese locus, si yo lo pierdo, o algo que llamamos disonía materna, que ahorita vamos a explicar estas dos causas. ¿Okay? Ahorita nos regresamos otra vez a las causas. El siguiente síndrome es Angelman. ¿Sí? Angelman, vean que son completamente opuestos. Este tiene graves dificultades de aprendizaje, tiene ataxia, que son esos movimientos involuntarios que comentábamos, tienen una macrostomía, que es la boca muy grande, tienen prognatismo, que es como la mandíbula sumida, tienen estrabismo, los chuecos, microcefalia, cabeza pequeña, y bueno, tienen algunas conductas características que son muy hiperactivos, tienen una risa paroxística, parece que todo el tiempo se están riendo, y tienen trastornos de sueño bastante importantes. Esta tiene que ver con una microdeleción de origen materno. Si se fijan, la causa de Prader-Willi es de origen paterno y la causa de Angelman es de origen materno. El mismo locus, solamente donde se está originando el problema, te da una enfermedad u otra enfermedad. ¿Okay? Ahorita vemos por qué pasa esto. ¿Dudas con esto? A síndrome de Angelman mucho tiempo en inglés le llamaron happy puppets. Es un término bastante agresivo para los familiares, pero era una característica muy, un fenotipo muy característico de estos niños. Bueno, este locus que ustedes están viendo aquí, quedamos que contiene en el cromosoma 15 estos dos genes. ¿Sí? ¿Recuerdan? Vean, esto es un árbol genealógico, una genealogía. Ya lo van a ver en genética y lo van a aprender a hacer bastante bien. Esto significa los cuadros son hombres, los círculos son mujeres, en genética, en estas genealogías. Esto indica que son pareja, ¿sí? Y las líneas hacia abajo indican un hijo. ¿Verdad? En este caso nos está indicando un hijo varón. ¿Sí? Este hijo varón está de un color, está coloreado. Cuando nosotros coloreamos, significa que está generalmente afectado o que tiene la característica que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Entonces, grosso modo, esto me está indicando que una pareja tuvo un hijo varón y el varón tiene Prader-Willi. ¿Sí? ¿Cómo es que funciona esto? Vean, en el cromosoma 15 que me hereda mi papá y el cromosoma 15 que me hereda mi mamá, va a haber una diferencia en cuestiones de impronta. ¿Sí? Aquí, en este locus que yo les decía que es el 15Q11 a Q13, yo tengo una región que se llama región determinante del síndrome de Prader-Willi y tengo otra región que se llama región determinante del síndrome de Angelman. Son dos locus que están en una misma región y que están asociados con Prader-Willi y con Angelman. ¿Sí? Si ustedes observan, el rosa me dice activo y el azul me indica inactivo. ¿Cómo está la región determinante del síndrome de Prader-Willi en el cromosoma de mi papá? Activo, ¿de acuerdo? ¿Cómo está esta región en el cromosoma de mi mamá? Inactivo, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo está la región de Angelman en mi papá? ¿Y cómo está en mi mamá? Inactivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si yo pierdo esta parte de mi cromosoma por una deleción, por ejemplo? Si yo tengo una microdeleción en el cromosoma 15 y pierdo ese pedazo del cromosoma 15, ¿qué estaría pasando? Si yo pierdo esto, ¿con qué expresión me quedaría? Con la expresión de la mamá, ¿de acuerdo? ¿Y cómo estaría la región del síndrome de Angelman? Activa, pero ¿cómo estaría la región del síndrome de Prader-Willi? Inactiva en la mamá, ¿de acuerdo?
¿Eso qué me indica? Que si yo no tengo acá nada, porque lo perdí, y acá estoy quedándome con una región inactiva para el síndrome de Prader-Willi, pues en realidad me quedo sin nada de expresión para la región determinante del síndrome de Prader-Willi. ¿Por qué? Porque la única que debería tener prendida la perdí en una deleción. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? No, la puedo repetir. ¿Repetición? Ok. Sí. Esta parte de aquí tiene prendida la región del síndrome de Prader-Willi y tiene apagada la región de Angelman. Entonces, en realidad, lo que me importa de esta región, ¿qué es? Pues lo que está prendido, eso está funcional. Esta otra parte está silenciada y aunque yo la pierda, pues no me pasa nada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya estaba apagada de por sí. Si yo la pierdo, no hay ahí pérdida. Pero si yo pierdo por una lesión, porque perdí ese fragmento, una región activa, ¿qué está pasando? Pues estoy perdiendo esa expresión. ¿De acuerdo? Ustedes me podrían decir, sí, pero te queda el otro cromosoma de la mamá y en cuestiones normales, el cromosoma de mi mamá, pues me estaría rescatando la expresión. ¿De acuerdo? Si yo pierdo esta, pues tengo el otro que me produce también la misma proteína. ¿Sí? Pero en este caso, ese que tiene mi mamá y que no perdí, pues está apagado. ¿De acuerdo? Entonces, pues no me rescata de nada, porque este está apagado y el que estaba prendido yo lo perdí. Por lo tanto, pues me voy a quedar sin ninguna expresión de los dos lados. ¿Sí o no? Sí. Entonces, como estoy perdiendo la expresión completa de la región de síndrome de Prader-Willi, pues tengo síndrome de Prader-Willi. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Los veo así como que no. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa en Angelman? Lo mismo. En Angelman yo tengo cromosoma materno, cromosoma paterno con impronta. Pero acá el problema es que yo pierdo el cromosoma, un pedazo de cromosoma materno. Si yo pierdo un pedazo de cromosoma materno, estaría perdiendo la región de Angelman que está prendida y por lo tanto pierdo la expresión. Si quiero apoyarme del cromosoma de mi papá, pues este tiene silenciado el síndrome el gen del síndrome de Angelman y por lo tanto pues me quedo sin nada. ¿De acuerdo? Entonces es por eso que si yo pierdo o tengo defectos de impronta de origen paterno, tengo síndrome Prader-Willi, y si tengo defectos de impronta de parte de mi mamá, tengo Angelman. ¿Sí o no? Sí. Misma región, con dos enfermedades completamente diferentes. Estos chicos fue una controversia hace algunos años porque en las clínicas de fertilidad o de fertilización asistida se dieron cuenta que muchos de los embriones que generaban por estos apoyos, digamos, de fertilización venían con estas características, con una o con otra. No se sabía por qué. Y bueno, se ha visto que la manipulación in vitro puede alterar estos patrones epigenéticos. Y eso puede hacer que se regule la impronta y que haya mayor riesgo a que tengamos defectos de impronta en los embriones de reproducción asistida. No significa que todos van a venir con esa característica, pero sí hay un alto porcentaje de que si yo estoy manipulando los embriones o los gametos in vitro, la impronta se pueda desregular y yo pueda tener estos problemas. Ahorita vamos a ver cómo es que yo puedo tener diferentes esta misma enfermedad a través de diferentes cosas. Aquí estamos viendo una deleción, pero además de la deleción puede ocurrir por otras cosas. ¿De acuerdo? Bueno. Ustedes pueden ver aquí que Prader-Willi dice que una de las causas puede ser una deleción del cromosoma 15, esta ya la vimos, pero otra causa también puede ser la disonía materna. ¿Qué será la disonía? ¿A qué le suena? Dos. ¿Okay? Y recuerdan la heterodisomía, la isoisomía. La disomía nos habla a que dos cromosomas vienen del mismo progenitor. Si yo estoy diciendo que yo tengo una disomía materna, significa que los dos cromosomas 15 me los heredó mi mamá. Eso
Es una buena pregunta, ¿sí? ¿Cómo yo puedo traer dos cromosomas 15 de mi mamá y no uno de mi mamá y uno de mi papá, como normalmente debería de ocurrir? ¿De acuerdo? Eso se da por problemas al momento de que nosotros estamos haciendo la meiosis y el proceso de fecundación. Las isodisomías o heterodisomías suelen suceder. Vean, hay diferentes mecanismos por el cual yo puedo tener disomías uniparentales. Disomías uniparentales, otra vez, disomía 2. Uniparental son dos cromosomas de un solo par. ¿Sí? 2,15 de mi papá, 2,13 de mi mamá, 2,21 de mi papá, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? ¿Cómo ocurre esto? En una meiosis, ustedes saben que los cromosomas se van repartiendo. Tenemos una célula progenitora, esa célula primero se parte en dos y una me queda con 23 cromosomas replicados y la otra con 23 cromosomas replicados. ¿De acuerdo? Después cada una de esas se parte en dos y me quedan 23 cromosomas sencillos de un lado y 23 sencillos del otro lado. Y al final yo tengo 4 células, en teoría, con 23 cromosomas. ¿De acuerdo? Eso es lo que esperaríamos normalmente en una meiosis. ¿Qué pasa en las meiosis donde hay no disyunción? ¿Se acuerdan qué era la no disyunción? Cuando no se rompen los cromosomas y se van todos hacia un lado nada más. ¿Sí? Aquí en este caso, vean, hubo una no disyunción en los cromosomas de origen, por ejemplo, materno o paterno. Aquí ustedes pueden ver un óvulo que trae dos cromosomas 15. Y pueden ver un espermatozoide que no traía, por ejemplo, nada. O aquí, si viéramos óvulos, podría ser que un óvulo se llevó los dos 15 y el otro se quedó sin nada por una no disyunción. ¿De acuerdo? Si ese óvulo que tiene los dos cromosomas 15, que es un error, debería de tener. ¿Cuántos cromosomas tiene este óvulo si tiene dos cromosomas 15? 24, ¿de acuerdo? Es un óvulo con 24 cromosomas. ¿Por qué 24? Porque debería traer 23, pero trae un 15 adicional, entonces trae 24. ¿De acuerdo? Ese de 24 se fecunda por un espermatozoide normal. Ese espermatozoide trae un solo cromosoma 15, como debería de ser. ¿De acuerdo? Esto se fecunda y se va a generar una célula con una trisomía 15. ¿De acuerdo? La trisomía 15 es funcional, es compatible con la vida. No. ¿De acuerdo? No puede existir una persona con una trisomía 15. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula para tratar de rescatar a ese cigoto y futuro embrión? Lo que va a hacer es algo que se conoce como rescate trisómico. ¿Qué es un rescate trisómico? Va a tratar de eliminar, de degradar a ese cromosoma 15 que está de más. ¿De acuerdo? Al momento de que el rescate trisómico decide cuál de los tres cromosomas va a eliminar, puede escoger al correcto o puede escoger al incorrecto, ¿de acuerdo? Estos dos son de mi mamá y este venía de origen paterno, ¿sí? Si por casualidad el que despedaza es el paterno, sí nos rescató de la trisomía, ¿sí? Pero nos dejó dos cromosomas 15 en mi mamá. ¿Cuál hubiera sido lo ideal en este rescate trisómico? Que hubiera eliminado uno de estos dos, ¿de acuerdo? Si hubiera eliminado uno de estos dos, pues me rescata y yo tengo normalmente mis 15 que viene uno de mi papá y uno de mi mamá. ¿Cierto? Entonces ahora sí ya podemos entender cómo pueden venir dos cromosomas del mismo progenitor. Entonces, ahora sí nos queda claro por qué yo podría tener una disomía materna. ¿Qué pasaría, chicos, si yo tengo una disomía materna, por ejemplo? Que este cromosoma lo tenga igualito acá. Tampoco es compatible. Tengo dos iguales a estos. Olvídense de este, tengo dos iguales a estos.
que estaría teniendo dos regiones determinantes síndrome de Prader-Willi apagadas y dos regiones de Angelman encendidas, ¿de acuerdo? Entonces nuevamente estaría teniendo pues, un defecto ahí en la expresión, ¿sí o no? Bien, hay otras enfermedades que son también contrarias dependiendo del locus y dependiendo de si se apagan los dos o se prenden los dos. Esta es otra de las enfermedades de impronta y se llama síndrome de Bechdel-Wiedemann. Y esta es causada por el locus 11p15.1, es el cromosoma 11 implicado. ¿Qué tienen los niños con síndrome de Bechdel-Wiedemann? Lo primero es que son niñotes. O sea, casi siempre al inicio los confunden con bebés macrosómicos o madres diabéticas. Tienen esa macrosemia. Algo que tienen también es hipoglucemia neonatal, que piensan, obviamente se les escapó la mamá con alguna cuestión de diabetes. Tienen arrugas en el lóbulo de la oreja, porque tienen redundancia en la piel, tienen mucha piel. Tienen macroglosia, que es generalmente el signo pivote para esta enfermedad de Bechdel-Wiedemann, que es esta lenguota. Y a menudo también están asociadas con el onfalocele, que es salida de las vísceras por el cordón, que también puede tener el ¿de acuerdo? Todas esas características adicionales también se pueden ver como una placenta grandota y la hemihiperplasia también. ¿Qué es hemihiperplasia? Hemi es mitad e hiperplasia es un sobrecrecimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué sería una hemihiperplasia? Que hay un sobrecrecimiento de la mitad del cuerpo. Si ustedes ven a este niño, pareciera que está así como de ladito, pero es porque una parte de su cuerpo está más grande que la otra. ¿Sí me explico? De la mitad está más grande, por lo tanto están así como de ladito. Y adicionalmente pueden tener tumores de Wilms, que son un tipo raro de cáncer de riñón. Todo esto, ¿por qué se da? Porque tengo un exceso de expresión de una proteína que no debería de tener en doble dosis. ¿De acuerdo? ¿Eso por qué? Porque el defecto de impronta hace que yo tenga los dos genes prendidos cuando debería tener uno prendido y uno apagado. Ahorita vamos a ver eso. Estos que vimos anteriormente, ¿por qué eran los defectos? Porque yo no tenía los dos genes encendidos. ¿De acuerdo? Yo perdía los dos y por lo tanto me daba este tipo de enfermedad. En esta que acabamos de ver es lo contrario. Yo tengo los dos encendidos. ¿Sí? Vean, el locus que controla esas enfermedades, bueno, es un loci grande, son varios locus los que están implicados. Y aquí tenemos varios genes, el gen H19, el IGF2, KCNQ1, CDKN1C, son diferentes genes. Y de cada uno de estos genes ustedes pueden ver en rojo el que está expresado en verde el que está metilado o silenciado. Entonces, H19, ¿quién se expresa? El de la mamá. H19 en el del papá, que está silenciado, ¿de acuerdo? Este es cromosoma materno, este es cromosoma paterno. IGF2, que es el factor de crecimiento celular de insulina 2, está apagado en mamá, prendido en papá. ¿Sí? CDK apagado en mamá, prendido en papá. CDKN1C prendido en mamá, apagado en papá. ¿Sí ven este clúster? Como siempre está uno y uno encendido y otro apagado. Esto que ustedes acaban de ver, quedamos entonces que son dos encendidos. Aquí nos habla, por ejemplo, que el síndrome de Bechdel-Wiedemann, yo tengo dos copias del alelo de IGF2 activos, es decir, este es el locus. ¿Qué le estaría pasando a este locus? Para que me dé Bechdel-Wiedemann. Encendido estos dos. ¿Cómo yo puedo encender este? Desmetilándolo. ¿Sí?
sería la otra razón por la que yo podría tener dos de estos encendidos? Isodisomía, ¿de qué origen? ¿Materna o paterna? Paterna, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este es el que está prendido, ¿de acuerdo? Si yo tengo dos cromosomas prendidos de papá, estaría teniendo esa doble expresión, ¿sí o no? Su contraparte, chicos, es esta, que se llama síndrome de Silver-Russell. Es exactamente el mismo locus, pero ahora pasa lo contrario. En vez de tener los dos prendidos, tengo los dos apagados. ¿Sí? Este es un síndrome más benigno, tiene buen pronóstico y bueno, yo tengo una pérdida de expresión completa del factor de crecimiento similar en insulina. ¿Qué tienen estos niños? Retraso en crecimiento, estatura baja proporcional, tienen una cara muy característica, es frente amplia, micrognatia, comisuras labiales hacia abajo, tiene una carita como triste. Esta le llamamos la típica cara triangular. De estos niños en genética van a ver muchos tipos de cara para ver un montón de síndromes que existen relacionados con estos trastornos genéticos y van a empezar a ver fulanito tal, el síndrome, cara triangular, cara no sé qué, comisuras desde abajo, comisuras desde arriba, sonrisas, fisuras corporales hacia abajo, hacia arriba, un montón de fenotipos, se van a divertir en genética con caritas y ojos y un montón de cosas. Bueno, además de esto, también tienen una hemihipertrofia. ¿Qué sería la hemihipertrofia? La mitad de un lado más grande. La mitad del lado más grande o más pequeña, más bien, en ese sentido. Que daría lo mismo, una mitad más grande que la otra, ¿no? Pero en realidad eso hace la disminución. Una mitad se queda más cortita que la otra, hay un crecimiento. Y pueden tener también clinodactilia. Clino es que tengan chueco generalmente los dedos, dactilia pues los dedos. O sindactilia, que es cuando ustedes recuerdan que cuando nos estamos formando, las manos son como aletas y estas membranas están cerradas. Entonces, la sindactilia es cuando estas membranas no se rompen y nos quedan como aletitas de lado. Esta es la sindactilia. No se rompen los dedos. ¿Dudas con esto? Van a ver un montón de estas cosas aquí. Entonces, nada más son algunos ejemplos. Bueno, la epigenética también, chicos, está muy relacionada con el cáncer. Cáncer, como les decía, es una locura en cuestiones de biología molecular, porque siempre les digo que la célula cancerosa es la experta en biología molecular y en genética, sabe qué prender, qué apagar, qué modular, a completa conveniencia. ¿Sí? Tienen muchísimos mecanismos de regulación a conveniencia. Por ejemplo, los genes que le permiten entrar a un ciclo celular, lo que hace es generalmente los desmetila o juegan con su epigenética para que esos que le dan permiso para entrar al ciclo celular se enciendan de más. ¿De acuerdo? Entonces, esa sobreexpresión de genes que le dan permiso para entrar al ciclo celular, los sobreexpresan, entonces las células están dividiéndose. ¿De acuerdo? Genes que evitan la apoptosis también los encienden, o aquellos genes que las pueden mandar a apoptosis los silencian, ¿de acuerdo? Eso hace que las células pues no se mueran o no obedezcan las señales de muerte. ¿Qué hacía el sistema de reparación? Como yo les había comentado, trata de reparar. Cuando no puede reparar, manda a la célula muerta. ¿Pero qué hace la célula cancerosa? Apaga los genes que la mandan a muerte. Entonces, pues no se obedece, ¿de acuerdo? No se va a morir en ese sentido. De aquí también hace que los sistemas de reparación del DNA tengan defectos. ¿Cómo haría que un sistema de reparación del DNA tenga defectos? Apagando los genes supresores de tumor, que son los que reconocían todas esas cosas que estuvimos viendo en los sistemas de reparación, que se rompió mi cadena, que tengo una base que no
recuerda, que se fusionó algo con otra cosa. O sea, todo eso los genes supresores de tumor lo detectan, lo reparan y si no reparan, mandan a la célula muerta. Entonces, esto hace que la célula pues no obedezca esas señales y que tenga más errores y más errores y más errores. Entonces, la pregunta que siempre hacen es, ¿por qué una célula tumoral quisiera tener errores en su genoma? ¿Ustedes qué creen? Las células tumorales están llenas de mutaciones, de errores, de inestabilidad cromosómica, fusionan genes con otra cosa y se inventan ahí nuevas combinaciones de secuencias y están llenas de cosas y además les gusta estar llenas de todas esas aberraciones cromosómicas. Para poder sobrevivir, o sea, entre más difícil sea identificarlas y matarlas, para ellas es mejor porque así pueden sobrevivir. ¿Ok? Tiene que ver con la supervivencia, pero ¿por qué? Molecularmente, ¿qué beneficios les podría dar estar llenas de mutaciones? O sea, estuvimos viendo los efectos de mutaciones. Una célula, por ejemplo, cancerosa, además, no es que todas las... ustedes pueden ver un tumor y ese tumor está lleno de celulitas y cada una de esas células, si ustedes las analizan, tienen mosaicismo. ¿Qué significa eso? Que son diferentes genéticamente. ¿Sí? Algunas van a tener un cromosoma de más, un cromosoma de menos, un pedazo de más, un pedazo de menos, un cambio en la secuencia. ¿Eso por qué creen que le funcione a una célula cancerosa? ¿Se acuerdan que comentábamos para qué sirven las mutaciones y para qué sirve que seamos tan diferentes cada uno de nosotros? ¿Para qué? ¿Por qué no somos igualitos todos? Más oportunidades de sobrevivir, ¿por qué? Porque la variabilidad nos puede dar que uno de nosotros pueda sobrevivir bajo un cierto contexto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Entre esas mutaciones que está ganando la célula cancerosa, lo que está haciendo es ensayarla. Va a haber algunas mutaciones que le van a hacer que sea más susceptible al sistema inmune, que las maten más rápido, o que se muera, o que ya no resista a ciertos cambios, pero va a haber otras que la va a hacer resistente, ¿de acuerdo? Y todas esas clonas diferentes que tiene le garantizan la supervivencia. Ustedes en una quimioterapia, por ejemplo, pueden matar a lo mejor a el 98% del tumor, pero va a haber 2% por ahí que pueden ser resistentes a ese agente quimioterapéutico porque tienen una mutación que de manera particular le está haciendo que tengan esa resistencia, ¿de acuerdo? Es por eso que es tan complicado poder erradicar el cáncer, pese a que hayamos disminuido el tumor. Con esas que se hayan quedado, esas van a iniciar una nueva clona. Ahora van a ser un montón resistentes, más nuevas mutaciones que se van a ganar, que, bueno, a lo mejor las matas con otra terapia, las cambias, y algunas nuevas mutadas van a tener también esa ventaja. Entonces, por eso les digo que es una locura el cáncer. Algo que también hacen es que pierden aquellas estructuras que le permiten que se adhiera celularmente. Las células generalmente, si nosotros las queremos cultivar, si hacemos un cultivo celular, tenemos placas. Y hay muchas células que no pueden vivir en suspensión, por ejemplo. Esas células, si no tienen algo que tocan, se sienten como seguras, no crecen, se mueren. Entonces, lo que hacen, pues todas nuestras células de nuestro cuerpo es que se sienten seguras en tejidos. Lo que hacen es meter un alado y aquí tengo como toda mi compañía. Si de repente hay una lesión en alguna, las que no tienen ya como dónde agarrarse, se estresan y algunas se pueden morir. ¿Sí? ¿Qué pasa en las células cancerosas? Pierden todos esos sensores a propósito. Lo que hacen es, todas esas manitas que las tienen agarradas con otras células, las eliminan para que la célula, en vez de ser, o sea, de que se extienda, se vuelva globular, se vuelva una bolita. Esa bolita ya no se atora en ningún otro lado. Y entonces, ¿qué hace? Que la célula tumoral se desprenda y se pueda migrar a otros tejidos, y así es como hace metástasis. Bueno, entonces, nos podríamos pasar toda la clase hablando de mecanismos de cómo hace una célula cancerosa,
Otra de las cosas que hace es engañar al sistema inmune, donde activan a propósito, por ejemplo, citocinas antiinflamatorias, como interleucina 10, es una de las que les encanta producir. ¿Y qué hacen? Desmetilan el gen de la interleucina 10 para que empiecen a producir un montón de IL-10. IL-10 es una citocina antiinflamatoria por excelencia. Cuando un tumor se detecta por células natural killers, por ejemplo, que son las que las matan, ya lo van a ver, estas van a hacer un escándalo para que todo el sistema inmune llegue y mate al tumor, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hacen estas células tumorales? Le empiezan a aventar citocinas antiinflamatorias. Y esas citocinas antiinflamatorias les dicen al sistema inmune: a ver, tranquilo, aquí no pasa nada, regrésate, es por otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, engañan al sistema inmune para que no la reconozca y no los pueda eliminar. Entonces, los mecanismos de evasión son, les digo, brutales en ese tipo de células y están regulados por mutaciones, por cuestiones epigenéticas de regulación de regulación. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Cómo podemos hacer todo esto que estuvimos jugando? Apago y prendo genes. ¿Cómo? Metilo desmetilo, empaqueto desempaqueto, genero microRNAs para que destruyan lo que yo no quiero, y entonces tienen diferentes maneras de bloquear la expresión de genes. ¿Ya le van tomando sentido esto? O sea, molecularmente, por eso les digo que si ustedes conocen la base molecular, pueden entender cualquier enfermedad que quieran desde el fondo de qué es lo que está causando esto. Bueno, ¿qué es lo interesante de la terapia epigenética? Les digo, la epigenética nosotros la podemos cambiar, ¿sí? Y desde que prácticamente desde que nos estamos formando, el ambiente también nos está afectando, ¿de acuerdo? Ese es un estudio bastante bonito en el que evaluaron una cepa de ratones. Estos ratones gorditos y amarillos es una cepa particular de ratones que se llama ratones agouti. Esos ratones agouti son amarillos, gorditos, tienen susceptibilidad a diabetes y tienen susceptibilidad a cáncer. Esos ratones agouti les han revisado cómo está su gen agouti, que tiene que ver con todas estas características que les comentaba, y buscan los patrones de metilación en las citocinas de su genomotor. Este es un gel que ya vamos a tener a expresar estas cosas de técnicas de biología molecular más adelante. Este es un gel de agarosa, de proteína, donde podemos ver si hay marcas de metilación o no hay marcas de metilación en un gel. ¿De acuerdo? En este carril me está indicando un ratón completamente amarillo cuántas marcas de metilación tiene. ¿Cuántas marcas ven aquí? Ninguna. ¿De acuerdo? No hay nada. ¿Cuántas marcas ven acá, por ejemplo, en este carril? Varias, ¿de acuerdo? Estas rayitas que ven aquí son las que se deberían de ver acá, ¿de acuerdo? Eso nos está indicando que este carril tiene muchas marcas y además el grosor de la marca nos indica qué tanta metilación hay en esa zona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Agarraron 5 ratoncitas de la misma especie, agouti, amarillas, de la misma edad, todo, igualitas. A esas 5 ratonas las fecundaron con otros ratones amarillos de la misma especie, de la misma edad, todo, y las embarazaron a todas, ¿de acuerdo? Todas las 5 ratoncitas que estaban embarazadas pues, estaban esperando a que dieran a luz. ¿Y qué es lo que esperaban ustedes observar en cada una de estas ratonas? Pues que los hijos fueran iguales, amarillos, gorditos y todo, porque genéticamente son idénticos, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que hicieron en el experimento? Cada una de las 5 ratonas que estaban embarazadas las alimentaron con un donador de grupo metilo, que es el ácido fólico. De hecho, tiene que ver porque a las embarazadas les dan ácido fólico también. Y les dieron donadores de grupos metilos también como la betaína, ¿de acuerdo?
les daban una dieta y además la suplementaban con diferente concentración de ácido fólico. ¿De acuerdo? A la mamá de este ratón no le dieron ácido fólico. A la mamá de este le dieron un poquito, a esta le dieron un poquito más, a la mamá de este le dieron un poquito más y a esta le dieron un montón, a la mamá de este ratón. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos son hijos de las mismas ratonas amarillas y gorditas, nada más alimentadas de manera diferente durante el embarazo. ¿De acuerdo? Genéticamente estos ratones son idénticos, pero epigenéticamente no. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el carril de este primer ratón no ve ninguna marca. ¿De acuerdo? El de este ratoncito, apenas si ya se alcanzan a ver, ¿sí ven? ¿Sí? El siguiente, un poquito más fuertes, el siguiente un poquito más fuertes, y el último, pues ya se ven las marcas súper metiladas. ¿De acuerdo? Esto nos dio un ratón que se conocen como ratones pseudo-agouti. Y estos ratones pseudo-agoutis, si ustedes se fijan, son más chiquitos, pero en realidad no es tanto que se enfoquen. Lo que pasa es que en volumen no son tan voluminosos, es decir, no tienen obesidad, no tienen susceptibilidad a cáncer y no tienen susceptibilidad tampoco a diabetes. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que la alimentación nos afecta de manera significativa, sobre todo en la etapa embrionaria y en el embarazo de la mujer. ¿Sí? Entonces, esto nuevamente abre una disciplina que actualmente se conoce como nutrigenómica. La nutrigenómica aborda cómo los alimentos pueden hacer que nuestros genes respondan de manera diferente. ¿De acuerdo? Y nos pueden afectar mucha susceptibilidad que tenemos a algunas enfermedades. Está creciendo muchísimo la nutrigenómica actualmente, es una de las ramas más importantes que tienen ahora los de nutrición. El semestre pasado me tocó dar nutrigenómica a los nutriólogos y un montón de cosas que no sabía de cómo los alimentos, diferentes cosas, nos afectan un montón en los procesos de salud y cómo podrían mejorar algunos de ellos. Bueno, algo que también nos puede afectar la epigenética tiene que ver con los efectos ambientales prenatales que ya habíamos visto, factores de riesgo incluso transmisores nasales. No solamente es en la etapa embrionaria, sino también es después. Algunos virus nos pueden afectar, la microbiota, el alcohol, las drogas. De hecho, la esquizofrenia, por ejemplo, está muy asociada con trastornos epigenéticos. Han visto cerebros esquizofrénicos con personas no esquizofrénicas y en cuanto a marcas genéticas no han visto como alguna mutación que realmente te diga esta te da esquizofrenia, ¿no? Pero sí han visto marcas epigenéticas. Son genéticamente idénticos, pero epigenéticamente cambian. Y algunas de esas han visto que tienen que ver con comportamientos y con la crianza, que vamos a ver algunos ejemplos ahí bastante interesantes con esto. Bueno, ¿cuáles son los factores ambientales prenatales asociados a esquizofrenia? Deficiencia nutrimental de la madre, por ejemplo, el consumo de alcohol durante el embarazo, algunas infecciones virales durante el embarazo, y los factores postnatales en los bebés, el estrés, la urbanización y obviamente el consumo de droga ya también en la adolescencia y bueno, en la etapa de desarrollo también hacia la adolescencia. Bueno, déjenme antes de que nos vayamos a esto, les presento algunos ejemplos. Soy yo. Estos son ejemplos adicionales de la ponencia que me tocó dar apenas. Sí. Estuvo chida. ¿Estuvo chido? Sí, la neta sí. Yo tenía micro, no podía ir. Estos son otros ejemplos. Este ya lo vimos, por ejemplo, de Animal Syndrome para el público en impronta. Estos son otros efectos de impronta. ¿Conocen a estos dos sitios? Oye, Este es un ligue. Un ligre.
animales híbridos, obviamente en la naturaleza estos no se dan, pero en los zoológicos o en lugares donde conviven o juntan a estas especies, han visto que pueden tener crías. Hay un montón de híbridos, investiguen y se van a sorprender de algunas cosas. Digo, no todos los animales tienen compatibilidad y pueden tener híbridos, pero algunos sí. Estos son algunos de estos. Esto está súper interesante porque tiene que ver con impronta. Este es la combinación de un tigre y un león. Este también es la combinación de un tigre y un león. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nacen tigres y por qué nacen tigones? Por quién es el papá y quién es la mamá. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tú cruzas un león con una tigresa, salen tigres, que son una bestialidad, animales super gigantes, más que están mucho más grandes que el tigre y mucho más grandes que el león. Pueden ver aquí. Esto parece fotomontaje. Sí. Sí. ¿Y qué pasa si hace lo contrario? Si el macho es el tigre y la leona, en este caso la hembra, tenemos un tigón que son generalmente más chiquitos que los papás. Entonces, antes no se sabía por qué pasaba esto, ahora sí sabemos por qué. Porque la impronta es diferente en una especie y en otra, y eso hace que regulen el crecimiento de manera diferente, dependiendo de quién es la mamá y quién es el papá. Este es el ejemplo de los ratoncitos que les estaba poniendo hace un momento. Vean, aquí tenemos una Buti comparado con su hermano gemelo, pero epigenéticamente no son iguales. Pueden creer que estos son genéticamente. Otros ejemplos de genómica tienen que ver con estas cosas que vemos acá. Aquí tenemos termitas, hay termitas que son aladas, que son realmente reinas, otras que no. Y dentro de las hormigas, por ejemplo, hay muchas castas. Ustedes saben que hay hormigas que son guerreras, otras que son como obreras, las reinas, igual en las abejas. En las abejas tenemos tres tipos diferentes de castas, que son la reina, las obreras y los zánganos, que son los. ¿Cuál es la diferencia entre una reina y una obrera? Genéticamente son idénticas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la reina es más grandota? ¿Por qué la reina sí puede poner huevos y se puede reproducir? Todas estas no. ¿Sí? Porque la alimentación. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? ¿Cómo las alimentaron de chiquitas? ¿Cómo las alimentaron de chiquitas? Las dos abejas son genéticamente idénticas. Lo único que hicieron es que los 3 primeros días de crianza, a esta le daban polen y jalea real, a esta igual, pero a partir del tercer día a esta le dejaron de dar la jalea real. Y solamente a esta la alimentaron toda su vida con jalea real y es la reina. Bueno, ¿qué es lo que hace la jalea real? Se ha visto que tiene varios componentes. Entre algunos de esos componentes tiene algunos estimulantes de acetilasas de histonas. ¿Qué hacen esas acetilasas de histonas en la abeja reina? Acetilasas de histonas. ¿Qué hacen los grupos acetilos en las histonas? ¿Hacer qué? ¿Se compacte o se descompacte? Descompacte. ¿De acuerdo? La acetilación descompacta. Entonces, ¿qué estaría haciendo varios de los genes de la reina que viene acá? Expresando. Entre ellos los genes que tienen que ver con la reproducción, con que crezca un poquito más, etcétera, etcétera. Mientras que a estas se les silencia. ¿Sí o no? Entonces, han hecho experimentos, porque no creían en esto, donde a la que se va formando como obrera, le cambian la dieta y la empiezan a alimentar también con jalea real, digamos, en algún momento. Y han visto que empieza a simular el fenotipo de una reina. ¿De acuerdo? Entonces, pues se ha visto que literalmente es la alimentación lo que les está cambiando. Lo mismo pasa con las hormigas. Imagínense que esta cosa es idéntica genéticamente con esto. Lo único que la diferencia de las castas también son estas cuestiones de alimentación, de epigenética. Entonces, nuevamente la nutrigenómica pues está realmente
subexplorada, con todo el potencial que pudiera tener. Y yo siempre les pongo de ejemplo a los hijos de mexicanos que se van y nacen en Estados Unidos. Y llegan los bebitos así como de 1,80 m y los papás de 1,50 m. Cómo la epigenética puede llegar a incluso modificar rasgos tan complejos como la talla. La talla, se ha visto una cantidad impresionante de genes que pueden revelar. No hay un gen nada más donde el gen del chaparrito, del mediano y del alto. O sea, son muchos genes los que controlan ese rasgo. Y aún así, la alimentación, por ejemplo, en Estados Unidos, que muchos de los alimentos que consumen tienen suplementación con un montón de cosas, los aceites, grandototes, además el estilo de vida, la calidad de vida y un montón de cosas que surgen durante el transcurso, pues se puede modificar. Lo que más me ha gustado y que me gustaría explorar en algún momento tiene que ver esto del comportamiento con los rasgos epigenéticos, que es de lo nuevo de la epigenética. Y se ha visto, este artículo está muy bonito, se llama Programando la epigenética por el comportamiento materno. Es un artículo muy bonito, si tienen oportunidad de revisarlo, echen un ojo, se los platico muy a grosso modo. Para este tipo de estudios han utilizado ratones que son una especie que se llaman ratas noruegas y que han visto que estas ratas noruegas tienen dos tipos de crianza, ¿sí? Hay ratas noruegas que son muy buenas madres y hay ratas que no son buenas madres. ¿A qué me refiero con que sean buenas madres? Que desde que tienen a sus bebés los cuidan, los andan lamiendo, los acicalan, los chiquean un montón. Y hay otras que literalmente los paren y los botan y bueno, cuando tienen hambre pues le dan y ya de ahí quítate y no tienen una buena crianza, ¿de acuerdo? Estas dos ratas las han estudiado y han visto cómo los hijos de cada una de estos tipos de ratas responden al estrés, ¿sí? Lo que hacen los de neurociencias es agarrar a una ratita, la meten en el centro de un laberinto, a veces les ponen agua, les ponen un montón de cosas como para que se estresen y a veces les ponen un estímulo como comida para que busquen el laberinto y pues obviamente es una trampa bastante compleja que tienen que resolver para poder llegar a su recompensa. Entonces lo que hacen es las meten en el laberinto y ven cómo lo resuelven, qué tanto se estresan y además del comportamiento que evalúan, al final les extraen sangre y les miden cortisol, ¿sí? El cortisol, pues ustedes saben que se aumenta cuando tengo estrés. Entonces, si ellos veían, por ejemplo, que en efecto aquellas que se estresaban más en comportamiento tenían niveles de cortisol más altos. Cuando comparan los dos grupos, se dan cuenta quién creen que estaba más estresada. ¿Las que chiquiatitas? ¿Las chiqueadas o las no chiqueadas? Las no chiqueadas. ¿Las chiqueadas eran las más estresadas? No, al revés, las no. Las no chiqueadas eran las más Eso estresadas. explica muchas cosas. Si ya son independientes. Eso, chicos, pues quisieron buscarle una respuesta. Quien regula el estrés es un eje de manera particular que está en la amígdala y que tiene que ver con el receptor de glucocorticoides. El receptor de glucocorticoides regula esa respuesta al estrés y mientras más tenga yo expresado el receptor de glucocorticoides, estaría puedo responder mejor al estrés. ¿De acuerdo? Entonces lo que hicieron fue agarrar a las ratitas estresadas y no estresadas de cada uno de los grupos, las sacrificaron, les sacaron el cerebro y midieron la expresión del gen de glucocorticoides en el cerebro, ¿de acuerdo? Y además midieron sus patrones de metilación. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo hay un bajo nivel y un alto nivel de los nucleósidos que están metilados o no están metilados, dependiendo del origen de cada una de las ratitas. Por ejemplo, esta barrita nos está indicando que el nivel de metilación pues era prácticamente muy bajito en aquellos hijos de las ratas que los chiqueaban un montón.
y de los que los de malas de mala crianza, digamos, sus patrones de ventilación estaban altísimos, prácticamente silenciados los receptores glucocorticoides, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo se interpreta? Que estas iban a expresar un montón de receptores glucocorticoides y estas pues muy poquito o lo iban a tener silenciado. Por lo tanto, esto se respondía de cierta manera con que respondan bien o no también al estrés. ¿Vale? Cuando evalúan esto, lo quisieron replicar en humanos. Obviamente, si yo les digo pasen un pedazo de cerebro para mi estudio, no creo que vayan más. Entonces, ¿cómo creen que hicieron esto? ¿Cómo lo harían ustedes? Les voy a meter a metodología de investigación. ¿Sí llevan metodología? Sí. Esa es una falacia, la metodología de investigación en primer semestre. Estamos ahorita haciendo todo lo posible para, en el nuevo plan, ya la van a mover a casi final. Sí. Ustedes ya no les va a tocar. A los nuevos sí, porque no le encuentran sentido al primer Es que semestre. no hace sentido. Es que en primer semestre es muy difícil porque no, como no llevas bioestadística y aparte... No, aparte no lo entiendes. No lo entiendes, ¿no? ¿Cuál es el punto? O sea, y la verdad es que El también... punto es este que estamos ahorita viendo. ¿Cómo resolverían un problema como este? Esa es metodología de investigación. ¿Cuál sería su diseño y cuál sería su hipótesis? ¿Cómo podrían ustedes, a ver, vamos a hacer esto. ¿Cómo replicarían esto que yo les estoy diciendo ahorita? Sin que viole los aspectos de bioética en Ahí sí había una forma, era con cálculos, creo, era algo, es que algo me había explicado. Ponerlos a hacer matemática. No, ¿Qué harían ustedes? A ver, ¿cómo replicarían este modelo? Poner un puestito que Muchos dice- estudiantes de medicina estresados. ¿Ok? ¿Y qué más? Y agarras a los de psicología. ¡Me voló, me voló! Ya tiene dos grupos. ¿Cuál es la hipótesis ahí? Los de medicina están más estresados que los de psicología. Por mucho. Y de ahí, Pues por ejemplo... A los de medicina me imagino que también les puedes medir el cortisol así como a la rata. ¿ok? Y ves que realmente estén más estresados nosotros. Ajá. ¿Ok? Ahí ya llevamos parte del estudio. ¿Qué más? Ajá. Y ya hasta ahí quedó la metodología. Ya. A los de psicología le Ahora, hacen ¿cómo exámenes de demuestras que el meter con el papel, güey. era el causante del estrés? Pues estresas a uno de psicología. Les dejas tareas. Bueno, recuerden cuál era el objetivo de este estudio. Saber cómo Demostrar responden al que el estrés, ¿no? comportamiento materno afecta, Ah, o pues sea, sí. la crianza. Pues te agarras a varias personas, unas que tengan una crianza más respetuosa y completa y no sé, y una, pues de una familia más disfuncional, más mexicana. De mi familia no vas a estar hablando. Van a ser dos de medicina, pero uno va a ser foráneo. Y el otro va a tener a su papá apoyando. Una persona que los que vivimos aquí, o sea, Sí, seguramente a los foráneos no les pagan la renta, pero bueno, aquí también nos apoyan nuestra familia. seguramente. Pero vas a ver que sí. Como a mí me pagan una Lo renta. ideal sería ver desde el inicio de crianzas diferentes. Digo, estaría complicado si nadie de ustedes va a entrar en el estudio porque es una mala madre y ustedes son una mala madre. ¿Qué? Déjenme. Podríamos hacer a lo mejor algo como doble ciego donde ninguno sepa quién es de cada uno de los grupos, pero que está evaluando de un sí, ¿no? Es decir, yo veo que esta es una mala madre, pero le digo, bueno, quiero medir no sé, no le digo exactamente que las quiero identificar como Si te preguntan eso, es que no una madre, no es entonces, bueno, lo ideal sería pues evaluar toda la crianza y evaluarlos pues más adelante en el curso de la vida en diferentes condiciones, pues cómo se comportan y cómo responden a las necesidades, ¿de acuerdo?
Lo ideal sería, pues, después quitarles un pedazo de cerebro que regula, bla, bla, bla. Entonces, como no puedo hacer ese tipo de intervenciones, pues generalmente para ese tipo de estudios tenemos que buscar los modelos que más se acerquen sin que pues, yo tenga que hacer una intervención al paciente que le comprometa a su estado de salud. ¿De acuerdo? Eso es lo que cuidamos mucho en ética en investigación. No se pueden hacer muchas cosas que han hecho, si les platicara las atrocidades antes de que existieran los tratados de ética que han hecho, seguramente ya los han visto algunos. Les recomiendo un podcast de Radio Cux, Spotify. Síganos, está muy bonito, es de una alumna del doctorado. Se llama Precipitando la Ciencia. Búsquenlo. Son podcasts como de unos 3 minutos. Eso no es un podcast, eso es un audio. Les dan diferentes aproximaciones sobre atrocidades que se ha hecho en la ciencia para acelerar el estudio. Hay uno, por ejemplo, está muy bueno, de un atlas de anatomía, que sea los más seguramente conocen. Sí. También los libros de ginecología, ¿cómo se llaman? Que son los mejores libros de ginecología, fueron porque mataron muchas mujeres en Inglaterra. Sí, muchos avances importantes en la ciencia se han hecho en esos periodos de guerra, muy mal hechos, digo, y se ha tratado de regular todos esos avances. Que no puedes hacer investigación sobre el sufrimiento, sobre el riesgo, sobre otro individuo. Entonces, bueno, ¿cómo lo hicieron acá? Lo que hicieron fue hacer un estudio para medir igual la regulación epigenética de los factores glucocórticos en humanos en cerebros asociados con abuso en la infancia. Para eso buscaron un biobanco, que son bancos que almacenan muestras y tejidos de humanos después de que se mueren. En México querían implementar eso, por ejemplo en Portugal, cuando estuve haciendo una estancia de investigación allá en el doctorado, en el hospital donde estábamos, era como el CUCS y se llama Hospital Santa María, que es de la Universidad de Lisboa. Ellos tienen a todos los que se mueren del hospital. En Portugal la ley dice que si tú te mueres y no tienes en vida firmado un documento donde digas que no tomen absolutamente nada de tu cuerpo, pueden tomar una biopsia y la donan al biobanco que estaba ahí en el instituto donde nosotros estamos. Entonces prácticamente pues el biobanco donde estábamos tenía pues, de todo, si querías cerebro, si querías corazón, si querías arterias, si querías todo. Entonces el hospital alimenta al instituto, como el instituto y el hospital civil. Entonces pues ahí más o menos este estudio hicieron lo mismo. Lo que fueron es pedir al biobanco muestras de cerebro de personas que en su historial tenían suicidio. Los biobancos no solamente guardan el pedacito de la muestra, sino que también hacen un historial clínico del paciente, donde pues tienen toda su historia, desde que murió, cómo era, todo para que tratemos de discriminar a lo mejor algunas variables confusoras del estudio. Por ejemplo, si era una persona que se drogaba o que tenía esquizofrenia o que tenía otras cosas, pues ese cerebro no me iba a servir para mi estudio porque eso podría sesgar lo que yo estoy viendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, después de hacer ese escrutinio de diferentes pacientes, agarraron todos los cerebros de personas que se suicidaron. Entonces, una vez que tenían todas esas muestras de personas que se suicidaron, dividieron en 2 grupos. Un grupo eran personas que se habían suicidado y que su antecedente de vida era que habían sido, por ejemplo, niños que fueron dados en adopción, porque tenían una violencia muy clara en su casa, por los papás drogadictos, golpeadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los clasificaron en aquellos que se habían suicidado y que habían tenido una infancia muy dura, o abuso en la infancia, así es como los clasificaron, y aquellos que se suicidaron, pero que no, aparentemente no tenían ninguna relación con su niñez. Se suicidaron y al menos la infancia no fue la razón del proceso, me parece. Entonces, lo que hicieron fue medir la expresión nuevamente del receptor de glucocorticoides en cada uno de los grupos y se dieron cuenta de esto.
agarraron cerebros de personas que no se suicidaron, agarraron cerebros de suicidados con no abuso y cerebros de personas que se suicidaron y que habían tenido abuso de la infancia. Y vean esta gráfica que les indica. Esos son los controles: muerte por no suicidio, suicidados pero no abusados de niños, y que se suicidaron pero que sí tuvieron abuso de niños. ¿Cuál es la diferencia? Hay más suicidios en los no abusados. En los que se suicidaron y habían sido abusados de niños, ¿cómo está la expresión? Esta es la expresión del receptor. Menor, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente concuerdan que el abuso en la infancia tiene un efecto muy importante sobre la expresión de toda la vida del receptor de glucocorticoides. Y aparentemente hay, por un patrón epigenético, se metila el receptor de glucocorticoides y eso hace que la respuesta al estrés sea pues, pobre. Y por lo tanto, una persona más estresada y que maneja muy poco el estrés, pues tiende a tener también esta tendencia hacia el suicidio en algún momento. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, pues vuelven a extrapolar lo que ya se había visto en ratitas, que aquí sí se podía inducir a propósito de estos modelos, y acá con un estudio retrospectivo donde regresaron a ver cómo fue la infancia, vieron que prácticamente fue no. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro esto? Sí. Bueno, para eso sirve la metodología de investigación. Bueno, esto que ven acá es otro ejemplo epigenético también sumamente interesante, que ha sido debate, y tiene que ver con las hambrunas, generalmente también asociadas a guerras, a conflictos entre países. Y este estudio ha sido también retrospectivo, bastante interesante, donde se dieron cuenta que en diferentes hambrunas, sobre todo la hambruna holandesa, una de las más recientes, las mujeres que se embarazaron durante el periodo de la hambruna y que pues, tuvieron un embarazo complicado porque no había comida, tuvieron bebés que justamente después del nacimiento hubo esta reconciliación entre países y se restableció otra vez la economía y bueno, volvieron a tener una buena alimentación. Los hijos de esas mujeres que tuvieron hambruna durante el embarazo se dieron cuenta que tenían tendencia a ganar un exceso de peso, tenían muchos problemas metabólicos importantes. Esto fue como casi generalizado cuando se dieron cuenta de que todas las que estuvieron embarazadas en el proceso habían tenido hijos que durante su etapa de desarrollo ganaron mucho peso. Pues dijeron, ¿por qué? O sea, ¿qué relación podría tener eso con que tuvieras hijos con problemas metabólicos importantes? Entonces, cuando analizan a estos hijos, se dieron cuenta que en la vida diaria existen personas que tienen algo que se conoce como metabolismo ahorrador. Ustedes han visto que hay personas que se comen una vaca y no engordan. Ay, sí. Y hay personas Elegidos por Dios. comen, no sé, una manzana y ya subieron. Respiran, digamos. Sí, no sé qué sea. Sí, güey. Ese fenotipo de esas personas que tienden a tener tendencia a ganar mucho peso por prácticamente una vida normal, se les conoce que tienen un metabolismo ahorrador. Ese metabolismo ahorrador se ha visto que se regula epigenéticamente, en el cual se metilan ciertos genes y modulan pues el metabolismo normal de los alimentos. ¿Qué es lo que hace ese metabolismo ahorrador? Hace que el cuerpo resista con muy baja proporción de los nutrimentos de las comidas y que guarde gran parte de lo que se consume. O sea, es capaz de hacer eficiente de mucha comida, agarran a una partecita, con esa sobrevive y la demás la almacena. ¿De acuerdo? Y eso se ha visto en el caso de las hambrunas, que pues, es parte de la sobrevivencia de nuestro cuerpo, ¿no? Lo que quisieron hacer es decir, bueno, con lo poquito que te den, pues ahí vive y guárdalo por si hay todavía un periodo de restricción de alimentos todavía superior. Pero ¿qué pasó? Que esas marcas epigenéticas aparentemente se heredaron también en sus bebés. ¿Sí? Entonces los bebés generaron indirectamente el fenotipo ahorrador
por esa condición extrema en la que estuvieron impuestas sus mamás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó cuando se restablece la economía en los bebés de estas personas? Pues había comida suficiente, pero su cuerpo sentía esa necesidad de seguir almacenando comida. Entonces, toda esa comida que aparentemente era una cantidad normal, para ese cuerpo era un exceso de comida. ¿De acuerdo? Entonces estaba ganando muchísimo peso por esa condición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso se conoce actualmente como herencia transgeneracional y es algo que se está debatiendo mucho porque esto es justamente lo que decía en su momento Lamarck, que nosotros podemos heredar las vivencias de nuestros padres de cierta manera y que esas marcas sí se pueden pasar de una generación a otra generación. Eso sigue en debate, hay muchos que dicen que eso no puede suceder, pero hay ejemplos como estos, que no son muchos, pero que aparentemente dicen que hay algunas marcas que sí podemos heredar de los padres directamente. ¿De acuerdo? Y bueno, la epigenética está regulada por un montón de cosas, chicos, por eso debemos de tener siempre el panorama completo. Y creo que eso es algo que a veces nos hace falta mucho en los hospitales, en los expedientes clínicos, que a veces no nos permite a los investigadores poder ver más allá de la propia patología, porque no todos, por ejemplo, en algunos historiales les preguntan pues, factores a los que están rodeados, si tienen químicos, si tienen una empresa, si tienen una cena cerca de su casa, si tienen una vida muy estresante, si tienen, no sé, muchos factores que a veces son los que desencadenan esas enfermedades, pero como no los registramos, no nos damos cuenta de que hay una relación en que todas las personas que llegan con X enfermedad coinciden en que a lo mejor tenían una exposición a X cosa, no solamente contaminantes, sino incluso a veces ambientes, como ya vimos, ambientes estresantes, etc. Entonces vean todo esto, el abordaje de la epigenética se ha hecho, como ya vimos, desde la dieta, cómo la dieta afecta la expresión de nuestros genes, el comportamiento materno, ¿sí? Los patógenos y las enfermedades, incluso cómo pueden cambiar los patrones epigenéticos, obviamente los agentes tóxicos, contaminación, agentes químicos, los estados de luz y oscuridad en estaciones, esto también se ha visto mucho. De hecho, nosotros hicimos un estudio bastante bonito de esto durante la pandemia por COVID, en el que vimos la relación que tenía la vitamina D con la susceptibilidad a COVID. Hicimos un estudio sobre esto y empezamos a ver que durante la pandemia había una deficiencia importante sobre los niveles de vitamina D en las personas. Y esto obviamente lo asociamos con que muchos estábamos resguardados en la casa, con menos actividades para poder generar vitamina D por la radiación solar. Y la vitamina D es un inmunomodulador fuertísimo de nuestro sistema inmune. Puede hacer que si nosotros tenemos niveles suficientes bajo una inflamación